¿Qué pasaría si te dijera que todas las personas financieramente exitosas que alguna vez has admirado tienen algo en común? Y no es lo que piensa, no es su inteligencia, ni sus conexiones, ni siquiera su ética de trabajo. Es algo mucho más fundamental. Algo que opera a nivel energético. Algo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Tu aura, tu firma energética, el campo electromagnético que rodea tu cuerpo y transmite al mundo exactamente qué tipo de oportunidades estás listo para recibir. En este momento, mientras escuchas esto, tu campo energético está atrayendo riqueza o repeliéndola. No hay neutralidad cada día. Tu aura envía señales que determinan si el dinero fluye hacia ti o se aleja de ti, si las oportunidades te encuentran o te pasan de largo, si las personas quieren hacer negocios contigo o te evitan inconscientemente. Los ultra ricos conocen este secreto. Han aprendido a entrenar su frecuencia energética para que coincida con la vibración de la abundancia. Mientras todos los demás se esfuerzan más, trabajan más horas y se preguntan por qué no pueden superar su techo financiero, los ricos operan desde un modelo energético completamente diferente. Esto no es una tontería mística. Esto es física cuántica. Esto es neurociencia. Esta es la comprensión más avanzada de cómo la conciencia humana interactúa con la realidad para crear resultados tangibles y mensurables en su cuenta bancaria. Al final de este audiolibro, sabrá exactamente cómo recalibrar su firma energética para atraer riqueza automáticamente. Entenderás por qué tu situación financiera actual es un reflejo perfecto de la frecuencia de tu aura. Y lo más importante, tendrás las herramientas específicas para cambiarlo. Pero necesito advertirte, esta información desafía todo lo que te han enseñado sobre cómo ganar dinero. La mayoría de las personas lo rechazarán porque les exige asumir la responsabilidad no solo de sus acciones sino de toda su presencia energética. ¿Estás listo para ese nivel de transformación? Capítulo 1. La ciencia oculta detrás de la atracción de la riqueza. Permítanme comenzar con un hecho que les dejará boquiabiertos. Cada ser humano genera un campo electromagnético que se extiende aproximadamente 2,5 metros desde su cuerpo. Esta no es una teoría espiritual. Esta es una ciencia medible. El Instituto EARMAT ha documentado este campo utilizando magnetómetros sofisticados. Y lo que han descubierto cambia todo lo que creíamos saber sobre el éxito. Tu corazón por sí solo genera un campo electromagnético que es 60 veces mayor en amplitud que tu cerebro y puede detectarse a varios metros de distancia de tu cuerpo. Pero aquí es donde se pone interesante. Este campo no existe de forma aislada. Interactúa con los campos electromagnéticos de cada persona con la que te encuentras, de cada entorno en el que entras y de cada oportunidad que se presenta en tu experiencia. Piensa en la última vez que entraste en una habitación y de inmediato te sentiste incómodo, aunque no hubiera nada obvio mal, o cuando conociste a alguien y te sentiste atraído hacia él instantáneamente, incluso antes de que hablara. Ese es tu campo electromagnético recibiendo e interpretando información más rápido de lo que tu mente consciente puede procesarla. Ahora bien, aquí viene la parte que la mayoría de la gente nunca se da cuenta. Su campo electromagnético no es aleatorio, no está arreglado, está siendo constantemente moldeado por tus pensamientos, emociones, creencias y, lo más importante, tu programación subconsciente en torno al dinero. Cuando tienes creencias inconscientes de que no mereces la riqueza, que el dinero es difícil de conseguir o que la gente rica es de alguna manera mala, tu campo electromagnético transmite estas frecuencias y el universo, que opera según el principio de que lo similar atrae a lo similar, responde enviándote experiencias que coinciden con esas frecuencias. Más lucha, más limitaciones, más evidencia de que el dinero realmente es difícil de conseguir. Pero cuando alguien ha entrenado su aura para vibrar en la frecuencia de la abundancia, sucede algo notable. Las oportunidades comienzan a aparecer aparentemente de la nada. Las personas adecuadas aparecen en el momento adecuado. Acuerdos que parecían imposibles de repente se vuelven posibles. El dinero comienza a fluir de fuentes inesperadas. He visto que esto sucede miles de veces. Un empresario que lucha durante años de repente atrae a un importante inversor a las pocas semanas de cambiar su frecuencia energética. Un vendedor que no sabe cerrar tratos comienza a atraer sin esfuerzo clientes ideales. Un solicitante de empleo que había sido rechazado en todas partes de repente recibe múltiples ofertas. La explicación científica en realidad es bastante sencilla. Cuando tu campo electromagnético está calibrado para la abundancia, inconscientemente proyectas confianza, certeza y alto valor. La gente siente esta energía y responde en consecuencia. Tomas decisiones diferentes porque estás operando desde un estado interno diferente. Observas oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que antes eran invisibles a tu conciencia ciega de la abundancia. Su sistema nervioso, que analiza constantemente el entorno en busca de amenazas y oportunidades, comienza a reconocer posibilidades de creación de riqueza en lugar de solo preocupaciones de supervivencia. Tu mente subconsciente, que procesa 11 millones de bits de información por segundo, en comparación con los 40 bits de tu mente consciente, comienza a filtrar la realidad para mostrarte caminos hacia la prosperidad.
Pero aquí está la parte crucial en la que la mayoría de las enseñanzas de manifestación están equivocadas. Simplemente visualizar dinero o repetir afirmaciones no es suficiente para cambiar tu firma energética. Tu aura está determinada principalmente por tus creencias subconscientes, y estas creencias se forman a través de la repetición, la intensidad emocional y el condicionamiento energético constante. Los ricos entienden esto. No solo piensan en el dinero de manera diferente, se sienten diferentes en sus cuerpos, se comportan de manera diferente, respiran diferente, han entrenado todo su sistema nervioso para operar desde el supuesto de que la abundancia es su estado natural. Es por esto que dos personas pueden tener exactamente la misma estrategia de negocio, la misma educación, los mismos recursos y obtener resultados completamente diferentes. El aura de una persona transmite escasez y lucha, mientras que la de otra transmite confianza y abundancia. La diferencia no es solo psicológica, es energética. Y una vez que entiendes cómo trabajar con tu campo energético conscientemente, todo cambia. Capítulo 2. ¿Por qué tu aura actual repele el dinero? La mayoría de las personas sabotean inconscientemente su potencial de riqueza todos los días a través de su firma energética, y no tienen idea de que lo están haciendo. Déjame mostrarte exactamente cómo sucede esto y por qué tu aura actual podría ser tu mayor obstáculo para la libertad financiera. Primero, comprende que tu aura es como una torre de radio que transmite constantemente señales sobre quién eres y lo que crees que mereces. Estas señales son captadas por todos los que te rodean, a menudo a un nivel subconsciente, y determinan cómo responden las personas a ti, qué oportunidades se te presentan y qué tipo de energía atraes de regreso a tu experiencia. El problema es que las auras de la mayoría de las personas han sido condicionadas por años de programación de escasez. Desde la infancia nos enseñan que el dinero es escaso, que tenemos que trabajar duro para conseguir todo lo que conseguimos, que la riqueza es de algún modo inmoral o que los ricos son codiciosos. Estas creencias se alojan en tu mente subconsciente y se vuelven parte de tu modelo energético cada vez que te preocupas por el dinero, te quejas de tus facturas o sientes celos del éxito de otra persona. Estás reforzando un patrón energético basado en la escasez. Tu aura literalmente se encoge y se contrae, transmitiendo limitación y carencia. La gente siente esta energía y responde inconscientemente ofreciéndote menos, esperando menos de ti y tratándote como alguien que opera desde la limitación. Veo esto constantemente en entornos empresariales. Alguien entra a una negociación con un aura que grita desesperación y presión financiera e inmediatamente está en desventaja. La otra parte percibe su debilidad y reacciona en consecuencia. Los acuerdos que se les ofrecen reflejan su estado energético, no su valor o capacidades reales, pero van más allá de las interacciones comerciales. Tu aura basada en la escasez afecta cada aspecto de tu realidad financiera. Cuando vibras carencia, literalmente no puedes ver las oportunidades que están justo frente a ti. Tu cerebro, que está diseñado para encontrar evidencia que respalde tus creencias existentes, filtra la información que contradice tu programación de escasez. Es por esto que las personas sin blanca pueden transitar por el mismo entorno que las personas ricas y ver posibilidades completamente diferentes. El aura calibrada de abundancia de la persona rica le permite notar la oportunidad de negocio en una conversación, el potencial de inversión en un vecindario, la posibilidad de asociación en una reunión casual. El aura centrada en la escasez de la persona pobre la vuelve ciega a estas mismas oportunidades. Tu aura también afecta tu toma de decisiones en formas que probablemente no te das cuenta. Cuando actúas desde la conciencia de escasez, tomas decisiones basadas en el miedo. Eliges la opción segura en lugar de la rentable. Se negocia desde la debilidad en lugar de desde la fuerza. Te conformas con menos porque tu firma energética le dice al universo que menos es todo lo que puedes manejar. Incluso tu relación con el dinero está determinada por tu aura. Si su campo energético está contaminado con culpa, vergüenza o indignidad en torno a la riqueza, el dinero literalmente se sentirá incómodo en su experiencia. Te sabotearás inconscientemente cada vez que comiences a acumular riqueza porque tu aura no está calibrada para contener la abundancia. He visto a personas heredar dinero y perderlo en cuestión de meses porque su aura no podía sostener la riqueza. He visto a dueños de negocios destruir inconscientemente emprendimientos rentables porque el éxito parecía ajeno a su firma energética. He visto a innumerables personas lograr grandes avances financieros solo para luego autosabotearse y volver a su nivel familiar de limitación. Este es el poder de tu aura. No se trata solo de atraer dinero, se trata de poder recibir, retener y multiplicar dinero. Se trata de volverse energéticamente compatible con la riqueza, para que la abundancia se sienta natural y sostenible en tu experiencia. El aura de escasez también crea lo que yo llamo deuda energética. Al igual que la deuda financiera, la deuda energética es un patrón en el que constantemente estás regalando tu poder, tu energía y tu valor sin una compensación adecuada. Las personas con auras de escasez tienden a cobrar menos por sus servicios, a entregar más de lo que merecen sin límites y a aceptar menos de lo que valen porque su firma energética no exige respeto ni una compensación adecuada. Tu aura incluso afecta tu salud física de maneras que inciden en tu capacidad para generar riqueza.
El estrés crónico causado por el pensamiento de escasez crea inflamación, agota tu energía y literalmente reduce la capacidad de tu cerebro para resolver problemas de manera creativa y pensar estratégicamente. Cuando operas constantemente desde el modo de supervivencia, no puedes acceder a las funciones cerebrales superiores necesarias para la creación de riqueza. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. Tu aura actual no es permanente. No es quien realmente eres, es simplemente una colección de patrones energéticos que has reforzado inconscientemente a lo largo del tiempo. Y como cualquier patrón, se puede cambiar mediante la práctica consciente y un condicionamiento energético constante. El primer paso es reconocer cómo tu aura actual te está limitando. Presta atención a cómo te responde la gente. Observa qué tipo de oportunidades se te presentan. Observa tus pensamientos automáticos y reacciones emocionales en torno al dinero. Todos estos son reflejos de tu firma energética actual. Una vez que puedas ver claramente tu aura de escasez, puedes comenzar el proceso de transformarla en un aura de abundancia que atraiga naturalmente riqueza, oportunidades y prosperidad a tu experiencia. Capítulo 3. El plan energético del millonario. Después de estudiar a cientos de individuos ricos, desde millonarios que se hicieron a sí mismos hasta multimillonarios generacionales, descubrí que todos ellos comparten una firma energética notablemente similar. No se trata de sus personalidades, sus antecedentes o incluso sus estrategias comerciales. Se trata de cómo han entrenado su aura para operar desde un supuesto fundamental de abundancia. Permíteme desglosar los componentes específicos del plan energético del millonario para que puedas comenzar a incorporar estas frecuencias a tu propia aura. El primer elemento es lo que llamo presencia gravitacional. Las personas ricas han entrenado su campo energético para atraer oportunidades hacia ellos en lugar de perseguirlas. Su aura funciona como un imán, atrayendo personas, recursos y posibilidades a su órbita sin esfuerzo ni desesperación. Esta presencia gravitacional proviene de un nivel celular profundo, sabiendo que son valiosos y que ese valor siempre encuentra su camino hacia más valor. No emiten la energía necesitada y codiciosa que repele las oportunidades. Por el contrario, irradian una tranquila certeza de que la abundancia es su estado natural. Y esta certeza se convierte en una profecía autocumplida cuando estás en presencia de alguien con verdadera presencia gravitacional. Te sientes atraído hacia ellos, quieres hacer negocios con ellos, confías en ellos con tu dinero, crees en su visión. Esto no es manipulación ni carisma. Es el resultado natural de un aura que ha sido calibrada para la conciencia de abundancia. El segundo componente es la conciencia expansiva. Los millonarios han entrenado su aura para extenderse mucho más allá de su espacio físico inmediato. Su campo energético abarca círculos cada vez más amplios de influencia, oportunidades y posibilidades. Mientras que el aura de la mayoría de las personas se limita a sus preocupaciones de supervivencia inmediata, el aura de las personas ricas se expande para incluir los mercados globales, las tendencias a largo plazo y las oportunidades masivas. Esta conciencia expansiva les permite ver conexiones y posibilidades que otros pasan por alto. Pueden detectar las tendencias emergentes antes de que se vuelvan obvias. Pueden identificar activos infravalorados antes de que el mercado reconozca su potencial. Pueden construir relaciones con personas que se convertirán en conexiones valiosas años después. La expansión de tu aura se correlaciona directamente con tu potencial de ingresos. Cuando tu campo energético es pequeño y contraído, solo puedes atraer pequeñas oportunidades. Cuando tu aura es expansiva y de largo alcance, te vuelves capaz de atraer oportunidades masivas que coinciden con tu capacidad energética. El tercer elemento es la resonancia de valores. Las auras de las personas ricas vibran en la frecuencia de alto valor. No solo aportan valor, sino que lo encarnan. Su firma energética comunica a todos los que los rodean que interactuar con ellos será beneficioso, rentable y valdrá la pena. Esta resonancia de valores no tiene que ver con lo que hacen. Se trata de quiénes son. Energéticamente, las personas se sienten más inteligentes, más capaces, más optimistas cuando están cerca de alguien con un aura de alto valor. Esto crea un deseo natural de asociarse con ellos, trabajar con ellos y compensarlos generosamente. La resonancia de valor también crea lo que yo llamo el efecto premium. Cuando tu aura irradia mucho valor, la gente naturalmente espera pagar más por tu tiempo, tus productos, tus servicios y tu atención. No cuestionan tus precios porque tu firma energética comunica que vales la pena. El cuarto componente es el desbordamiento de abundancia. Los millonarios han entrenado sus auras para operar desde un sentido de abundancia tan profundo que su campo de energía literalmente rebosa de conciencia de prosperidad. No están acaparando ni acaparando. Comparten, invierten y hacen circular la riqueza porque saben que la abundancia se multiplica cuando está en movimiento. Este desbordamiento de abundancia crea un círculo virtuoso. Cuanto más dan desde un lugar de abundancia genuina, más se expande su aura y más oportunidades fluyen hacia ello. La gente quiere ser parte de su desbordamiento. Los inversores quieren financiar sus empresas. Los socios quieren colaborar con ellos. Los clientes quieren comprarles. El quinto elemento es el magnetismo de la oportunidad.
Las auras de las personas ricas han sido condicionadas para reconocer y atraer oportunidades que otros perderían por completo. Su campo energético es como un sofisticado sistema de radar que constantemente busca posibilidades y atrae las mejores oportunidades a su experiencia. Este magnetismo de oportunidad no es suerte. Es el resultado de entrenar su mente subconsciente para filtrar la realidad en busca de posibilidades de abundancia en lugar de problemas de escasez. Su aura transmite disposición para aprovechar las oportunidades y el universo responde brindando oportunidades cada vez mejores. El sexto componente es la riqueza. Este podría ser el elemento más importante del plan energético del millonario. Su aura irradia un conocimiento profundo e inquebrantable de que merecen riqueza. No porque sean especiales o superiores, sino porque entienden que la prosperidad es el resultado natural de proporcionar valor y que todos los que crean valor merecen ser recompensados abundantemente. Esta autoestima elimina los patrones de autosabotaje que destruyen el progreso financiero de la mayoría de las personas. Cuando tu aura encarna verdaderamente la riqueza y el valor, no saboteas inconscientemente tu éxito. No te sientes culpable por cobrar precios premium. No te disculpas por tu prosperidad. Recibes la abundancia con gracia y naturalidad. El elemento final es la conciencia del legado. Las auras de los millonarios operan desde una perspectiva que se extiende mucho más allá de su vida inmediata. Su campo energético abarca riqueza generacional, impacto duradero y contribuciones que los sobrevivirán. Esta perspectiva a largo plazo les permite tomar decisiones e inversiones que se acumulan a lo largo de décadas en lugar de buscar una gratificación inmediata. La conciencia del legado también atrae recursos y oportunidades que coinciden con esta línea de tiempo ampliada. Cuando tu aura irradia conciencia de legado, la gente quiere ser parte de algo más grande que ellos mismos. Están dispuestos a invertir en su visión, apoyar su misión y contribuir a su éxito a largo plazo. Estos 7 componentes trabajan juntos para crear una firma energética que atrae naturalmente riqueza, oportunidades y abundancia. La buena noticia es que cada una de estas frecuencias se puede desarrollar mediante la práctica consciente y el acondicionamiento energético constante. Capítulo 4. Reprogramando tus bloqueos monetarios subconscientes. Tu mente subconsciente controla el 95% de tus pensamientos, emociones y comportamientos, lo que significa que también controla el 95% de tus resultados financieros. Si tienes bloqueos inconscientes en torno al dinero, estos están saboteando tus esfuerzos por generar riqueza. No importa cuánto trabajes o cuán inteligentes sean tus estrategias, la mayoría de las personas intentan superar sus bloqueos económicos con fuerza de voluntad y pensamiento positivo. Pero este enfoque es como intentar cambiar la dirección de un río empujando contra la corriente. Tu programación subconsciente es mucho más poderosa que tus intenciones conscientes. Y hasta que no reprogrames estos patrones profundos, seguirás alcanzando los mismos techos financieros una y otra vez. El primer paso para reprogramar tus bloqueos monetarios subconscientes es identificar exactamente cuáles son. La mayoría de los bloqueos de dinero se instalaron durante la infancia, cuando el cerebro estaba en un estado altamente programable. Entre el nacimiento y los 7 años, el cerebro funciona principalmente en la frecuencia de ondas cerebrales Z, que es esencialmente un estado hipnótico en el que se absorbe información directamente en el subconsciente sin ningún filtro crítico. Durante este periodo crítico, absorbiste miles de mensajes sobre el dinero de tus padres, tu familia, tu comunidad y tu cultura. Mensajes como que el dinero no crece en los árboles. Los ricos son codiciosos. Tienes que trabajar duro para conseguir todo lo que consigues. No hay suficiente para todos. El dinero es la raíz de todos los males y de otras innumerables creencias basadas en la escasez. Estas creencias se convirtieron en parte de tu identidad, de tu visión del mundo, lo más importante, de tu firma energética. Incluso si rechazas conscientemente estas creencias cuando seas adulto, ellas continúan operando en tu mente subconsciente, saboteando silenciosamente tu progreso financiero y contaminando tu aura con frecuencias de escasez. Los bloqueos financieros más comunes que veo son la indignidad, el miedo al éxito, el miedo al fracaso, la culpa por el dinero y la adicción a la escasez. Permítame analizar cada uno de estos bloqueos y mostrarle cómo corrompen la capacidad de su aura para atraer riqueza. La indignidad es la creencia de que no mereces la riqueza o que no eres lo suficientemente bueno para tener éxito financiero. Este bloqueo crea un aura que repele las oportunidades porque tu campo energético está transmitiendo insuficiencia y dudas sobre ti mismo. La gente siente esta incertidumbre y responde ofreciéndote menos, esperando menos de ti y tratándote como alguien que opera desde la limitación. El miedo al éxito es en realidad más común que el miedo al fracaso entre las personas inteligentes y capaces.
Este bloqueo surge de creencias inconscientes de que el éxito te convertirá en un objetivo y de que la gente esperará demasiado de ti. Que perderás tu autenticidad o que de alguna manera dañarás a otros por tener éxito. Este miedo crea un aura que nos acerca al éxito pero luego se sabotea justo antes de lograrlo. El miedo al fracaso mantiene tu aura contraída y defensiva. En lugar de irradiar confianza y posibilidad, transmites ansiedad y limitación. Esta energía temerosa repele las oportunidades y atrae exactamente el tipo de situaciones riesgosas y desesperadas que estás tratando de evitar. La culpa por el dinero es la creencia de que tener riqueza mientras otros sufren es de alguna manera incorrecto o inmoral. Este bloqueo crea un aura que inconscientemente aleja el dinero porque aceptar la riqueza se siente egoísta o poco espiritual. Las personas con culpa por el dinero a menudo se sabotean a sí mismas cada vez que comienzan a acumular riqueza porque su mente subconsciente cree que la prosperidad las convierte en malas personas. La adicción a la escasez es quizás el bloqueo más insidioso porque a menudo está disfrazada de virtud. Las personas con este bloqueo se han vuelto adictas a la lucha, al sacrificio y a la limitación porque estos estados les resultan familiares y seguros. Su aura transmite lucha y dificultades porque es allí donde se sienten más cómodos y auténticos. Para reprogramar estos bloques, es necesario acceder al mismo estado de ondas cerebrales Z donde se instalaron originalmente. Es por eso que la meditación, la hipnosis y la visualización repetitiva son tan efectivas para la reprogramación subconsciente. Cuando tu cerebro está en frecuencia Z, puedes literalmente sobreescribir la programación antigua con nuevas creencias basadas en la abundancia. Pero simplemente repetir afirmaciones positivas no es suficiente. Tu mente subconsciente aprende a través de la repetición, la emoción y la experiencia encarnada. Necesitas sentir las nuevas creencias en tu cuerpo. Visualízalos con intensidad emocional y refuérzalos mediante acciones consistentes que demuestren que tus nuevas creencias son verdaderas. La técnica más poderosa que he descubierto para reprogramar el bloqueo del dinero es lo que llamo arqueología energética. Este proceso implica volver a las experiencias originales donde se formaron tus bloqueos de dinero y sanarlos a nivel energético. Comienza identificando tu bloqueo monetario más fuerte y rastreándolo hasta su origen. Generalmente se trata de un momento específico en la infancia en el que usted absorbió una creencia limitante sobre el dinero, el éxito o su propio valor. Una vez que localizas este recuerdo, lo revisas en un estado meditativo y literalmente reprogramas la experiencia con tu comprensión y sabiduría adulta. Te visualizas como tu yo actual empoderado regresando para consolar y educar a tu yo más joven. Proporcionas la información que faltaba, el apoyo emocional y la nueva perspectiva que tu yo más joven necesitaba pero no recibió. Este proceso literalmente reescribe las vías neuronales asociadas con esa memoria y disuelve la carga energética que estaba alimentando tu bloqueo monetario. Otra poderosa técnica de reprogramación es el cambio de identidad. En lugar de intentar eliminar las creencias negativas, te concentras en encarnar una identidad completamente nueva que incluye naturalmente la conciencia de la riqueza. Pasas tiempo cada día visualizando, sintiendo y actuando como si ya fueras la persona rica que quieres llegar a ser. Esto no es falso hasta que lo hagas. Se trata de entrenar tu sistema nervioso para que funcione desde la conciencia de abundancia, de modo que tu aura irradie naturalmente las frecuencias que atraen la riqueza. Cuando encarnas consistentemente la conciencia de la riqueza, tu mente subconsciente comienza a aceptar esta nueva identidad como real y tu realidad externa comienza a cambiar para coincidir con tu transformación interna. La clave para una reprogramación exitosa es la consistencia y la intensidad emocional. Tu mente subconsciente responde a patrones, no a esfuerzos ocasionales. Debes realizar actividades de reprogramación diariamente con emoción y convicción genuinas hasta que tus nuevas creencias de abundancia se arraiguen más profundamente que tus viejos patrones de escasez. Capítulo 5. Las 7 frecuencias de la conciencia de la riqueza. La riqueza no es solo cuestión de tener dinero. Se trata de operar desde un conjunto específico de frecuencias energéticas que atraen naturalmente la abundancia, las oportunidades y la prosperidad. Después de décadas de estudiar la conciencia de la riqueza, he identificado 7 frecuencias fundamentales que toda persona financieramente exitosa encarna, se dé cuenta o no. Estos no son rasgos de personalidad ni estrategias comerciales. Estas son frecuencias energéticas reales que puedes desarrollar, fortalecer y encarnar hasta que se conviertan en tu sistema operativo natural. Cuando dominas estas 7 frecuencias,
Tu aura atrae automáticamente la riqueza porque estás vibrando en la misma frecuencia que la abundancia misma. La primera frecuencia es la resonancia de la gratitud. No se trata solo de sentirse agradecido por lo que tienes. La resonancia de la gratitud es una apreciación profunda a nivel celular por la abundancia que se extiende mucho más allá de tus circunstancias personales. Cuando encarnas esta frecuencia, tu aura irradia aprecio por la increíble abundancia que existe en todas partes del universo. Esta frecuencia de gratitud crea un efecto magnético que atrae más abundancia a tu experiencia. El universo funciona según el principio de que lo similar atrae a lo similar. Y cuando tu campo energético resuena con el aprecio por la abundancia, atraes naturalmente más cosas por las que sentirte abundante. Pero aquí está la clave que la mayoría de la gente pasa por alto. La resonancia de la gratitud no depende de tus circunstancias actuales. La gente rica no se vuelve agradecida después de hacerse rica. Primero desarrollan la resonancia de la gratitud. Y esta frecuencia atrae riqueza a su experiencia. Están agradecidos por las oportunidades antes de que se manifiesten. Aprecian la abundancia antes de lograrla. Se sienten ricos antes de volverse ricos. Para desarrollar la resonancia de la gratitud, necesitas entrenar tu sistema nervioso para notar y apreciar la abundancia en todas partes. La abundancia de aire para respirar, agua para beber, comida para comer, la abundancia de información, oportunidades y posibilidades que te rodean a cada momento. La abundancia de creatividad humana, innovación y colaboración que hace posible la vida moderna. Cuando tu aura irradia gratitud y resonancia, las personas se sienten animadas y optimistas en tu presencia. Quieren compartir oportunidades contigo, colaborar contigo y apoyar tu éxito porque tu energía les hace sentir bien con la abundancia y las posibilidades. La segunda frecuencia es la conciencia de creación de valor. Este es el entendimiento de que la riqueza se crea al proporcionar valor a los demás. Y cuanto más valor proporciones, más riqueza podrás atraer. Cuando encarnas esta frecuencia, tu aura irradia servicio, contribución y un deseo genuino de ayudar a otros a tener éxito. La conciencia de creación de valor elimina la creencia basada en la escasez de que la riqueza es un juego de cero, algo en el que alguien tiene que perder para que usted gane. En cambio, usted entiende que la riqueza se crea a través de la innovación, la resolución de problemas y el suministro de productos y servicios que mejoran la vida de las personas. Esta frecuencia atrae oportunidades para crear valor y naturalmente resulta en una compensación financiera. Las personas con una fuerte conciencia de creación de valor no persiguen el dinero directamente. Se centran en resolver problemas, satisfacer necesidades y crear valor. Y el dinero fluye hacia ellos como resultado natural. Su aura transmite competencia útil y servicio genuino, lo que hace que otros quieran contratarlos, comprarles y asociarse con ellos. La tercera frecuencia es la conciencia de expansión. Esta es la firma energética de alguien que piensa en grande, sueña en grande y opera desde una mentalidad de posibilidades ilimitadas. Cuando encarnas la conciencia de expansión, tu aura irradia potencial, crecimiento y posibilidades emocionantes. La conciencia de expansión atrae grandes oportunidades porque tu campo energético está calibrado para manejar grandes éxitos. Las personas de pensamiento pequeño solo pueden atraer pequeñas oportunidades porque su aura no es capaz de albergar posibilidades mayores. Pero cuando tu campo energético se expande para abarcar un potencial masivo, el universo responde con oportunidades que coinciden con tu capacidad energética. Esta frecuencia también crea lo que yo llamo el efecto visionario. Las personas se sienten inspiradas y motivadas cuando están cerca de alguien con una fuerte conciencia de expansión. Quieren ser parte de tu visión, invertir en tu potencial y apoyar tus grandes sueños porque tu energía les hace creer que las cosas extraordinarias son posibles. La cuarta frecuencia es la certeza de la abundancia. Este es el conocimiento inquebrantable de que la abundancia es tu estado natural y que el dinero siempre fluirá hacia ti cuando lo necesites. Cuando encarnas esta frecuencia, tu aura irradia confianza, seguridad y una tranquila certeza sobre tu futuro financiero. La certeza abundante elimina la energía desesperada y necesitada que repele las oportunidades y aleja el dinero. En lugar de actuar desde el miedo y la escasez, tomas decisiones desde la certeza de que puedes crear riqueza siempre que elijas concentrarte en ella. Esta certeza se convierte en una profecía autocumplida a medida que su energía confiada atrae las mismas oportunidades que demuestran que su certeza de abundancia es correcta.
La gente se siente naturalmente atraída por aquellos que encarnan abundante certeza porque se sienten más seguros y optimistas en su presencia. Los inversores quieren financiarlos. Los socios quieren trabajar con ellos. Y los clientes quieren comprarles porque su energía transmite competencia y confiabilidad. La quinta frecuencia es la conciencia de circulación. Se trata de la comprensión de que la riqueza crece a través del movimiento, el compartir y la circulación inteligente, en lugar de acumularla y retenerla. Cuando encarnas esta frecuencia, tu aura irradia generosidad, inversión, mentalidad y comprensión del dinero como energía que se multiplica cuando está en movimiento. La conciencia circulante crea un desbordamiento de abundancia que atrae más riqueza a tu experiencia. Cuando das generosamente, inviertes sabiamente y haces circular el dinero conscientemente, estás entrenando a tu mente subconsciente para que sepas que tienes más que suficiente. Esta mentalidad de abundancia crea una firma energética que atrae aún más abundancia. La sexta frecuencia es la orientación hacia la maestría. Este es el compromiso con el aprendizaje continuo, la mejora y el desarrollo de habilidades que lo hace cada vez más valioso con el tiempo. Cuando encarnas la orientación al dominio, tu aura irradia competencia, experiencia y un valor cada vez mayor. La orientación al dominio garantiza que tu capacidad para atraer riqueza continúe creciendo a lo largo de tu vida. A medida que usted se vuelve más hábil, más conocedor y más capaz, su capacidad para crear valor aumenta, lo que naturalmente resulta en una mayor compensación financiera. Su aura transmite experiencia y alto valor, lo que le otorga precios premium y oportunidades exclusivas. La séptima frecuencia es la conciencia heredada. Esta es la perspectiva que se extiende más allá de su vida inmediata para incluir el impacto generacional, la contribución duradera y un legado significativo. Cuando encarnas la conciencia del legado, tu aura irradia propósito, significado y conexión con algo más grande que la gratificación inmediata. La conciencia del legado atrae recursos y oportunidades que coinciden con esta línea de tiempo ampliada. La gente quiere ser parte de algo significativo y duradero, por lo que están más dispuestos a invertir en su visión, apoyar su misión y contribuir a su éxito a largo plazo. Esta frecuencia crea riqueza que se acumula a lo largo de décadas y generaciones, en lugar de solo generar ingresos inmediatos. Estas 7 frecuencias trabajan sinérgicamente para crear una firma energética que atrae naturalmente la riqueza, las oportunidades y la abundancia. Cuanto más consistentemente encarnes estas frecuencias, más poderosamente tu aura magnetizará la prosperidad en tu experiencia. Capítulo 6. Protocolo diario de entrenamiento del aura. Ahora que entiendes la ciencia y la psicología detrás de la atracción de riqueza, es hora de ser prácticos. Te voy a dar un protocolo diario paso a paso que reprogramará sistemáticamente tu aura para que funcione en la frecuencia de la abundancia. Esto no es teoría. Este es el sistema exacto que he utilizado con miles de clientes para transformar su firma energética y atraer riqueza. El protocolo diario de entrenamiento del aura consta de 7 prácticas específicas que deben realizarse en secuencia todas las mañanas. Cada práctica está diseñada para calibrar un aspecto diferente de tu campo energético y cuando se combinan crean una poderosa transformación en tu capacidad para atraer riqueza. La primera práctica es el despertar energético. En el momento en que te despiertas, antes de revisar tu teléfono o interactuar con cualquier estímulo externo, vas a pasar 5 minutos expandiendo conscientemente tu aura. Acuéstese en la cama y visualice su campo de energía extendiéndose hacia afuera de su cuerpo en todas las direcciones. Míralo crecer más grande y brillante hasta que llene toda tu habitación, luego todo tu edificio, luego todo tu vecindario. Esta práctica es crucial porque la mayoría de las personas se despiertan con una aura defensiva contraída y centrada en la supervivencia y los problemas. Al expandir conscientemente tu campo energético a primera hora de la mañana, estás estableciendo el tono energético para todo el día. Estás entrenando tu mente subconsciente para operar desde la expansión en lugar de la contracción. Mientras visualizas que tu aura se expande, siente la sensación de amplitud y posibilidad. Imagina que tu campo energético es magnético y atrae oportunidades, recursos y abundancia desde todas las direcciones. Esto no es solo visualización. Literalmente estás entrenando tu sistema nervioso para encarnar la conciencia de expansión. La segunda práctica es la activación de la identidad de riqueza. Inmediatamente después de expandir tu aura, pasarás 10 minutos encarnando la identidad de tu futuro yo rico. Esto no es pensamiento positivo ni afirmaciones.
Se trata de un cambio de identidad a nivel celular. Cierra los ojos y visualízate cómo serás cuando hayas alcanzado tus metas financieras. Imagínate en tu entorno ideal, vistiendo tu ropa ideal, viviendo tu estilo de vida ideal. Pero no te limites a visualizarlo. Siéntelo en tu cuerpo. Siente la confianza, la seguridad, la emoción de ser financieramente libre. Presta atención a cómo esta versión rica de ti mismo respira, se mueve y sostiene su cuerpo. Observa su postura, su energía, su presencia. Entonces comience a encarnar estas cualidades físicas ahora mismo. Respira como tu yo rico. Siéntate como tu yo rico. Muévete como tu yo rico. Esta práctica reconfigura su sistema nervioso para que funcione desde la conciencia de la riqueza. Tu mente subconsciente no puede distinguir entre una experiencia vívidamente imaginada y una real. Entonces, cuando encarnas consistentemente tu identidad de rico, tu cerebro comienza a aceptarla como tu identidad real. La tercera práctica es la amplificación de la gratitud. Dedica 5 minutos a apreciar intensamente la abundancia que ya existe en tu vida y en el mundo que te rodea. Pero esto no es una gratitud casual. Es una gratitud tan intensa que puedes sentirla cambiando tu campo energético. Empecemos con lo básico. Siente un aprecio genuino por tener un techo sobre tu cabeza, comida para comer y agua limpia para beber. Luego expande para apreciar la increíble abundancia del mundo moderno. La tecnología de tu teléfono representa miles de millones de horas de creatividad e innovación humana. La infraestructura que lleva la electricidad a tu hogar es un milagro de cooperación humana. Siente gratitud por las oportunidades que aún no se han manifestado. Sé agradecido por la riqueza que ya está en camino hacia ti. Aprecia a las personas que se convertirán en conexiones valiosas. Esta gratitud basada en el futuro crea una firma energética que atrae las mismas cosas por las que estás agradecido. La cuarta práctica es la visión de creación de valor. Dedica 10 minutos a visualizarte aportando un valor enorme al mundo. Imagínate resolviendo problemas, ayudando a la gente, creando productos o servicios que realmente mejoren vidas. Siente la satisfacción y realización de ser útil y valioso. Esta práctica calibra tu aura para valorar la conciencia de creación, que es la base de la riqueza sostenible. Cuando su campo de energía está enfocado en el servicio y la contribución, el dinero fluye hacia usted como resultado natural del valor que está brindando. Visualice formas específicas en las que puede aportar valor hoy. Imagínate teniendo conversaciones que ayuden a otros, creando contenido que eduque a las personas y resolviendo problemas que importan. Siente la emoción de ser alguien que hace una diferencia positiva en el mundo. La quinta práctica es la circulación abundante. Visualiza el dinero fluyendo hacia ti y a través de ti como un río. Imagínate recibiendo pagos, obteniendo ganancias, generando ingresos de múltiples fuentes. Luego imagínese gastando, invirtiendo y dando dinero de manera consciente y alegre. Esta práctica programa tu mente subconsciente para ver el dinero como energía que fluye en lugar de un recurso escaso que debe acumularse. Cuando puedes visualizar el dinero fluyendo hacia ti y a través de ti fácilmente, tu aura comienza a irradiar conciencia de circulación que atrae más dinero a tu experiencia. La sexta práctica es la activación del magnetismo de oportunidad. Dedica 5 minutos a visualizar oportunidades que aparecen en tu vida provenientes de fuentes inesperadas. Imagínate recibiendo llamadas telefónicas con propuestas comerciales. Conocer personas que se convierten en socios valiosos y descubrir oportunidades de inversión que otros pasan por alto. Siente la emoción y la confianza de ser alguien que atrae oportunidades naturalmente. Entrena tu sistema nervioso para esperar que sucedan cosas buenas. Esta práctica calibra tu aura según la conciencia de oportunidad y programa tu mente subconsciente para que no posibilidades que de otra manera perderías. La séptima y última práctica es el techo energético. Antes de levantarte de la cama, respira profundamente 3 veces y establece la intención de que tu frecuencia de abundancia se mantendrá fuerte y estable durante todo el día. Independientemente de los desafíos o distracciones que encuentres, visualiza tu aura rodeada de un campo protector que mantenga tu conciencia de riqueza incluso cuando estés cerca de personas negativas o situaciones estresantes. Esta práctica de sellado garantiza que su calibración matutina no se contamine por influencias externas. Todo este protocolo debería llevar unos 40 minutos cada mañana. Sé que parece mucho tiempo,
Pero considere esto. La mayoría de las personas pasan más tiempo navegando por las redes sociales cada mañana que entrenando su aura para atraer riqueza. Estos son los 40 minutos más importantes de tu día porque determinan la frecuencia energética con la que operarás durante las próximas 16 horas. La consistencia es absolutamente crucial. Debes realizar este protocolo todos los días durante al menos 30 días para crear un cambio duradero en tu firma energética. Los días que faltan retrasarán significativamente tu progreso porque literalmente estás reentrenando tu sistema nervioso para que funcione desde la conciencia de abundancia. Capítulo 7. El sistema de meditación de frecuencia de riqueza más allá de tu protocolo diario de entrenamiento del aura. Necesita un sistema de meditación más profundo que pueda acceder y reprogramar los patrones subconscientes que controlan su capacidad para atraer riqueza. Esto no es una meditación o relajación casual. Este es un trabajo de conciencia de precisión diseñado para transformar su firma energética en los niveles más profundos. El sistema de meditación de frecuencia de riqueza consta de 4 prácticas de meditación distintas, cada una diseñada para apuntar a un aspecto específico de su conciencia de abundancia. Debes realizar estas meditaciones durante la semana, dedicando al menos 20 minutos a cada práctica cuando la realices. La primera meditación es la disolución del bloqueo monetario subconsciente. Esta práctica está diseñada para identificar y eliminar las creencias inconscientes que están saboteando sus esfuerzos de generar riqueza. Entrarás en un estado meditativo profundo y localizarás y disolverás sistemáticamente los patrones energéticos que te mantienen estancado en tu nivel financiero actual. Comience sentándose cómodamente y cerrando los ojos. Tome 10 respiraciones lentas y profundas, permitiendo que su cuerpo se relaje completamente con cada exhalación. Cuando te sientas profundamente relajado, recuerda tu mayor frustración o limitación financiera. Quizás parezca que no puedes ganar más que una cierta cantidad. Quizás sigues saboteándote a ti mismo cuando aparecen oportunidades. Quizás te sientas culpable por querer riqueza. En lugar de intentar pensar en cómo superar esta limitación, simplemente siente dónde se encuentra en tu cuerpo. La mayoría de los bloqueos monetarios crean tensión física. En algún lugar de su sistema, es posible que sienta opresión en el pecho, pesadez en el estómago o constricción en la garganta. Localiza esta sensación física y respira hacia ella. Mientras respiras hacia la sensación física, permite que cualquier recuerdo, imagen o emoción salga a la superficie sin juzgar. No estás tratando de analizar o comprender. Simplemente estás permitiendo que tu mente subconsciente revele el origen de este bloqueo energético. Quizás recuerdes una conversación específica sobre el dinero de tu infancia. Un momento en el que te sentiste avergonzado por querer más o una experiencia que te enseñó que el dinero era peligroso o difícil. Una vez que hayas localizado el recuerdo o la creencia que creó este bloqueo, vas a reprogramarlo usando tu sabiduría y comprensión adulta. Visualízate volviendo a esa experiencia original como tu yo actual empoderado. Bríndale la información faltante, el apoyo emocional y la nueva perspectiva que tu yo más joven necesitaba pero no recibió. Si el bloqueo surge de la creencia de que el dinero es malo, educa a tu yo más joven acerca de cómo el dinero es simplemente una herramienta que amplifica quién eres. Si el bloqueo proviene de sentirse indigno de la riqueza, muéstrele a su yo más joven todo el valor que ha creado y todo el bien que puede hacer con los recursos financieros. La segunda meditación es la integración de la identidad de la riqueza. Esta práctica está diseñada para fusionar tu identidad actual con tu yo futuro y rico hasta que no haya separación entre quién eres ahora y quién serás cuando alcances tus metas financieras. Entre en el mismo estado relajado que en la meditación anterior. Una vez que estés profundamente relajado, visualiza a tu yo futuro y rico parado frente a ti. No se trata simplemente de alguien con más dinero. Esta es una persona que ha encarnado plenamente la conciencia de la riqueza. Irradian confianza, abundancia y presencia magnética. Estudia cuidadosamente esta versión rica de ti mismo. Observa cómo se paran, cómo respiran, cómo mueven su cuerpo. Observa su expresión facial, su energía, toda su presencia. Esta es la identidad que estás integrando. Ahora imagina dar un paso adelante y fusionarte con esta versión rica de ti mismo. Siente cómo su confianza se convierte en tu confianza. Siente cómo su certeza se convierte en tu certeza. Siente cómo su conciencia de abundancia se convierte en tu conciencia de abundancia.
Esto no es un juego de rol. Esta es la integración de la identidad a nivel celular. Dedica tiempo a sentir lo que es operar desde esta identidad integrada. ¿Por qué piensas diferente? ¿Cómo te sientes diferente en tu cuerpo? ¿Cómo respondes a las oportunidades y los desafíos? Permita que esta nueva identidad se vuelva familiar y natural. La tercera meditación es la expansión del campo de abundancia. Esta práctica entrena tu aura para que se extienda mucho más allá de tu cuerpo físico y abarque círculos cada vez más grandes de oportunidad e influencia. Los campos energéticos de la mayoría de las personas están contraídos en torno a sus preocupaciones de supervivencia inmediata. Pero las personas ricas operan con auras expansivas que pueden percibir y atraer oportunidades desde grandes distancias. Después de alcanzar su estado meditativo, visualice su campo de energía como una esfera de luz dorada que rodea su cuerpo. Comience a expandir esta esfera lenta y constantemente. Míralo crecer más grande y brillante hasta que llene toda la habitación. Siente la expansión en tu cuerpo a medida que tu conciencia se extiende más allá de tus límites físicos. Continúa expandiendo tu campo energético hasta que abarque todo tu edificio, luego tu vecindario y luego tu ciudad. Con cada expansión, siente cómo crece tu capacidad de oportunidad y abundancia. Estás entrenando tu sistema nervioso para que funcione desde una conciencia expandida en lugar de una limitación contraída. A medida que su campo de energía se expande, visualice oportunidades, recursos y conexiones que fluyen hacia usted desde todas las direcciones. Vea ideas de negocios aparecer en su conciencia ampliada. Observe las oportunidades de inversión que se hacen visibles a esta escala mayor. Siente cómo se forman asociaciones y colaboraciones dentro de tu campo ampliado. La cuarta meditación es la aceleración de la manifestación. Esta práctica utiliza técnicas de visualización específicas para acelerar la materialización de sus objetivos financieros alineando su mente subconsciente, su campo energético y sus acciones físicas con los resultados deseados. En su estado meditativo, visualice su objetivo financiero principal como si ya lo hubiera logrado. No te limites a verlo, vívelo con todos tus sentidos. Si tu meta es ganar una cantidad específica de dinero, siente la seguridad y emoción de tener ese dinero en tu cuenta bancaria. Si su objetivo es construir un negocio exitoso, experimente la satisfacción de atender a los clientes y generar ganancias. La clave para acelerar la manifestación es hacer que la visualización se sienta más real que tus circunstancias actuales. Tu mente subconsciente responde a las imágenes más intensas emocionalmente y más frecuentemente repetidas. Por lo tanto, necesitas hacer que tu futuro rico parezca más vívido y atractivo que tu situación financiera actual. Mientras visualiza su objetivo alcanzado, preste atención a cualquier resistencia, duda o incomodidad que surja. Estos son indicadores de bloqueos subconscientes que necesitan ser abordados. En lugar de superar la resistencia, respira dentro de ella y deja que se disuelva naturalmente. Termine cada meditación de manifestación sintiendo una profunda gratitud por el objetivo alcanzado, como si ya lo hubiera recibido. Esta gratitud crea la firma energética de alguien que ha logrado sus sueños financieros, lo que atrae las mismas experiencias por las que estás agradecido. Capítulo 8. Optimización energética ambiental. Tu entorno físico tiene un profundo impacto en tu aura y en tu capacidad para atraer riqueza. La mayoría de las personas son completamente inconscientes de cómo su entorno apoya o sabotea su conciencia de abundancia. Todo lo que ocurre en tu entorno refuerza la conciencia de riqueza o refuerza la conciencia de escasez. No hay neutralidad. La optimización de la energía ambiental es la práctica de diseñar conscientemente sus espacios físicos para apoyar y amplificar su aura de atracción de riqueza. Cuando tu entorno está correctamente calibrado, se convierte en una fuente constante de programación de abundancia que refuerza tu nueva firma energética incluso cuando no estás trabajando conscientemente en ella. El primer principio de la optimización ambiental es la eliminación de los símbolos de escasez. Mire alrededor de sus espacios de vida y trabajo con nuevos ojos. ¿Qué objetos, decoraciones o arreglos comunican limitación, lucha o carencia? Estos pueden incluir artículos rotos que no has reparado, ropa que no te queda bien, muebles que se están cayendo a pedazos o decoraciones que te recuerdan tiempos difíciles. Cada objeto de tu entorno está programando tu mente subconsciente con un mensaje específico sobre tu relación con la abundancia. Los artículos rotos o dañados programan conciencia de escasez. El desorden genera caos y sobrecarga.
Los objetos baratos o mal hechos programan una conciencia de bajo valor. Debes eliminar sistemáticamente todo aquello que no respalde tu identidad patrimonial. Esto no significa que tengas que comprar todo caro. Significa que debes elegir la calidad en lugar de la cantidad y asegurarte de que todo en tu espacio refleje la energía que deseas encarnar. Unos pocos artículos hermosos y bien hechos apoyarán tu conciencia de abundancia mucho más efectivamente que muchos objetos desechables baratos. El segundo principio es la integración abundante de símbolos. Una vez que hayas eliminado los símbolos de escasez, necesitas agregar conscientemente objetos y arreglos que refuercen la conciencia de riqueza. Esto incluye cosas como flores frescas que representan crecimiento y vitalidad. Libros sobre el éxito y la riqueza que programan el aprendizaje y la expansión. Arte que inspira sentimientos de belleza y posibilidad. Uno de los símbolos de abundancia más poderosos es lo que yo llamo altar de riqueza. Esta es un área específica de tu hogar donde exhibes objetos que representan tus objetivos financieros y te recuerdan tu identidad de abundancia. Esto podría incluir imágenes de tu estilo de vida ideal, objetos que simbolicen éxito en tu campo específico o elementos físicos que te recuerden constantemente tu valor innato y tus capacidades extraordinarias. Tu altar de riqueza debe estar estratégicamente ubicado en un lugar donde inevitablemente lo veas múltiples veces cada día. Y debe mantenerse impecablemente limpio, cuidadosamente organizado y estéticamente hermoso en todo momento. Cada vez que tu mirada se posa sobre él, estás reforzando automáticamente tu conciencia de riqueza y programando sistemáticamente tu mente subconsciente con imágenes vívidas de tu realidad financiera deseada. El tercer principio fundamental es la optimización estratégica del flujo de energía. La manera específica en que la energía se mueve y circula a través de tus espacios físicos afecta directa y profundamente cómo la energía fluye a través de todos los aspectos de tu vida. El desorden acumulado, los caminos bloqueados y las áreas energéticamente estancadas crean bloqueos correspondientes y proporcionales en tu capacidad práctica de atraer y recibir abundancia material. Camina conscientemente por todos tus espacios de vida y trabajo y observa cuidadosamente dónde exactamente la energía se siente estancada, bloqueada o pesada. Estos pueden manifestarse como rincones abarrotados llenos de objetos sin uso actual, pasillos obstruidos por muebles mal ubicados o áreas específicas que se sienten oscuras, pesadas y energéticamente muertas. Estos bloqueos físicos tangibles crean bloqueos energéticos correspondientes que limitan significativamente tu capacidad de generar y mantener riqueza. Crea caminos claros y despejados para que la energía fluya libre y armoniosamente a través de todos tus espacios. Organiza meticulosamente las áreas de almacenamiento para que se sientan espaciosas, accesibles y ordenadas en lugar de estrechas y abrumadoras. Abre las ventanas periódica y deliberadamente para que entre aire fresco, luz natural abundante y energía renovada. El objetivo primordial es crear entornos que se sientan abiertos, fluidos, dinámicos y vibrantes con vida. El cuarto principio es el anclaje estratégico de frecuencia. Esto implica colocar intencionalmente objetos específicos o arreglos cuidadosamente diseñados en tu entorno que activen automática e instantáneamente la conciencia de riqueza cada vez que los encuentres visualmente o físicamente. Estos anclajes de frecuencia funcionan como herramientas sofisticadas de programación subconsciente que refuerzan constantemente tu identidad de abundancia a lo largo de cada día. Por ejemplo específico, puedes colocar estratégicamente un hermoso cristal en tu escritorio que te recuerde tu valor intrínseco y tu valía innegable cada vez que tu mirada se pose sobre él. O podrías colgar una cita poderosamente inspiradora sobre el éxito financiero en el lugar exacto donde inevitablemente la leerás todas las mañanas. La clave crítica es elegir anclas que genuinamente cambien tu estado energético hacia la conciencia de abundancia cuando las encuentres. El entorno de tu espacio de trabajo merece atención especial porque es allí donde pasas la mayor parte de tus horas productivas y generas valor económico. Tu escritorio, tu computadora y tu área de trabajo inmediata deben estar deliberadamente diseñados para respaldar el máximo rendimiento cognitivo y la conciencia consistente de la riqueza. Esto significa mantener tu espacio de trabajo impecablemente limpio, eficientemente organizado e inspiradoramente hermoso. Coloca estratégicamente tu escritorio de manera que puedas ver claramente la entrada a tu oficina, lo que crea una sensación psicológica de control total y conciencia situacional. Coloca objetos significativos que te recuerden tus objetivos ambiciosos donde puedas verlos constantemente mientras trabajas. Asegúrate de tener iluminación adecuada y asientos ergonómicamente cómodos que te permitan sentirte poderoso,
capaz y en control. El quinto principio es la protección energética estratégica. Así como necesitas optimizar la energía dentro de tus espacios personales, también necesitas proteger conscientemente tu entorno de las influencias negativas externas omnipresentes. Esto incluye la energía de las personas que visitan tu espacio, la contaminación electromagnética de los dispositivos electrónicos modernos y la contaminación energética general del mundo exterior caótico. Puedes crear protección energética efectiva a través de intención consciente enfocada, cristales u objetos específicos que te resulten protectores y prácticas regulares de limpieza energética sistemática. Algunas personas queman salvia u otras hierbas limpiadoras tradicionales. Otros utilizan sonidos como campanas o cuencos cantores para limpiar la energía estancada. El método específico importa menos que tu intención clara de mantener una energía limpia y de alta vibración en tus espacios. Tu dormitorio merece atención especialmente cuidadosa porque es allí donde eres más vulnerable y donde tu mente subconsciente está más activa y receptiva. Elimina de tu dormitorio cualquier cosa que genere estrés, preocupación o asociaciones negativas. Mantén los dispositivos electrónicos al mínimo absoluto, ya que pueden interferir significativamente con tu sueño reparador y tus estados de sueño programables. Crea un ambiente en el dormitorio que se sienta como un santuario sagrado donde puedas descansar profundamente, recargar completamente tus energías y programar tu mente subconsciente con conciencia de abundancia. Utiliza colores, texturas y decoraciones que te hagan sentir tranquilo, seguro y rico. Recuerda que la optimización ambiental es una práctica continua y evolutiva, no un proyecto único que completas una vez. A medida que tu conciencia de riqueza se expanda y evolucione, tus necesidades ambientales naturalmente evolucionarán también. Mantente consciente de cómo tus espacios están afectando tu energía y haz ajustes cada vez que notes que tu entorno ya no apoya óptimamente tu crecimiento continuo. Capítulo 9. Leer e influir en las auras de riqueza de otros. Una de las habilidades más valiosas y estratégicamente poderosas que puedes desarrollar es la capacidad de leer con precisión las firmas energéticas de otras personas en torno al dinero y el éxito. Esta habilidad te ayudará a identificar socios comerciales potencialmente valiosos, evitar pérdidas de energía y posicionarte estratégicamente en cualquier situación financiera o profesional. Cada persona que conoces tiene una aura distinta que transmite clara su relación con el dinero, el éxito y la abundancia. La mayoría de las personas son completamente inconscientes de la información energética que transmiten constantemente. Pero una vez que aprendas a leer estas señales sutiles, tendrás una ventaja significativa en todas tus interacciones comerciales y financieras. El primer indicador del aura de riqueza de alguien es su presencia física y su postura corporal. Las personas con conciencia de abundancia naturalmente se comportan con confianza innegable y apertura receptiva. Sus hombros están hacia atrás, su columna es recta y ocupan espacio cómodamente sin disculparse. Se mueven con propósito claro y seguridad tranquila y establecen contacto visual constante y directo. Las personas con conciencia de escasez, por el contrario, tienden a contraer sus cuerpos físicamente. Encorvan los hombros, evitan el contacto visual y minimizan conscientemente su presencia física. A menudo se mueven inquietos, cruzan los brazos defensivamente o muestran otros signos de incomodidad e inseguridad. Pero la postura física es solo el nivel superficial observable. La información más importante está en su campo energético invisible, que puedes aprender a percibir a través de la práctica y la atención consciente. Cuando estás cerca de alguien con conciencia de abundancia, te sientes inspirado, optimista y lleno de energía. Tienen una cualidad magnética que te atrae y te hace querer colaborar con ellos. Cuando estás cerca de alguien con conciencia de escasez, te sientes agotado, pesimista o de alguna manera más pequeño. Pueden ser personas perfectamente agradables, pero su campo energético contrae tus propias posibilidades y te hace sentir menos capaz o seguro. El segundo indicador es cómo la gente habla específicamente sobre el dinero y el éxito. Aquellos con conciencia de riqueza hablan sobre asuntos financieros con facilidad y confianza. Hablan del dinero como una herramienta, una oportunidad o un recurso que debe gestionarse sabiamente. No dramatizan los desafíos financieros ni convierten el dinero en un asunto emocional. Las personas con conciencia de escasez frecuentemente tienen reacciones emocionales intensas cuando surge el tema del dinero en la conversación. Pueden quejarse de su situación financiera, expresar resentimiento hacia las personas ricas o mostrar ansiedad y estrés al discutir asuntos financieros.
Escucha patrones de lenguaje específicos que revelen conciencia de riqueza. La gente abundante usa palabras como oportunidad, posibilidad, inversión y crecimiento. Hablan en términos de crear valor, resolver problemas y construir algo significativo. Se centran en lo que pueden controlar e influir. Las personas con mentalidad de escasez utilizan un lenguaje centrado en los problemas, las limitaciones y las circunstancias externas. Hablan de lo que no pueden hacer, de lo que les detiene y de por qué las cosas son difíciles. A menudo culpan a factores externos de su situación financiera. El tercer indicador son los patrones de toma de decisiones. Las personas con conciencia de riqueza toman decisiones rápidas y seguras, especialmente con respecto a oportunidades e inversiones. Entienden que rara vez se dispone de información perfecta y que la velocidad de implementación a menudo importa más que una planificación perfecta. Las personas con conciencia de escasez tienden a pensar demasiado en las decisiones. Buscan información excesiva y retrasan la acción hasta que las condiciones sean perfectas. Tienen miedo de cometer errores, por eso a menudo pierden oportunidades porque tardan demasiado en decidir. Una vez que puedas leer con precisión las auras de riqueza, podrás comenzar a influir conscientemente en ellas. Esto no es manipulación. Se trata de utilizar tu propia conciencia de abundancia para elevar a otros y crear situaciones en las que todos ganan. La forma más poderosa de influir en las auras de riqueza de los demás es a través del modelado energético. Cuando encarnas consistentemente la conciencia de abundancia en tus interacciones, los campos de energía de otras personas comienzan naturalmente a armonizar con los tuyos. También puedes influir en las auras de riqueza de los demás a través de preguntas estratégicas. En lugar de discutir con creencias de escasez o intentar convencer a alguien de que está equivocado, haz preguntas que le ayuden a descubrir perspectivas de abundancia por sí mismo. La clave de la influencia ética es buscar siempre resultados beneficiosos para todos, donde todos se beneficien de una conciencia de abundancia expandida. Capítulo 10. El desafío de la transformación del aura de 30 días. Ahora que comprendes los principios y has aprendido las técnicas, es hora de comprometerte con una transformación sistemática de tu aura de atracción de riqueza. El desafío de 30 días está diseñado para crear un cambio duradero en tu firma energética a través de la práctica diaria constante y el seguimiento del progreso medible. Este no es un experimento casual. Este es un compromiso serio para cambiar fundamentalmente el modo en que operas energéticamente en el mundo. Las personas que completan este desafío informan constantemente cambios dramáticos en sus oportunidades, ingresos y relación general con el dinero. La primera semana. Construcción de las bases. Tu objetivo principal durante los primeros 7 días es establecer el protocolo diario de entrenamiento del aura como una rutina matutina no negociable. También comenzarás a identificar y documentar tus bloqueos de dinero actuales para que puedas seguir tu progreso a medida que se disuelven. Cada mañana, realiza el protocolo completo de entrenamiento del aura de 40 minutos antes de interactuar con cualquier estímulo externo. Sin revisar teléfonos, sin correos electrónicos, sin noticias. Tu primer acto consciente cada día debería ser calibrar tu campo energético hacia la conciencia de abundancia. Mantén un diario de transformación donde registres tus experiencias, percepciones y cualquier cambio que notes en tu energía o circunstancias externas. Presta atención a cómo las personas responden a ti de manera diferente, qué tipos de oportunidades comienzan a aparecer y cualquier resistencia interna que surja. La segunda semana, optimización del entorno. Actualizarás sistemáticamente tus espacios físicos para apoyar la conciencia de la riqueza mientras comienzas el trabajo de reprogramación subconsciente más profundo. Dedica tiempo cada día a optimizar diferentes áreas de tu entorno. Comienza con tu dormitorio, luego tu espacio de trabajo y luego tus áreas de estar principales. Elimina los símbolos de escasez y agrega anclas de abundancia. Crea tu altar de riqueza y colócalo en un lugar donde puedas verlo varias veces al día. Al final de la segunda semana, deberías comenzar a notar cambios sutiles en tu energía, confianza y cómo los demás responden a ti. La tercera semana, integración y aceleración. Comenzarás a practicar la lectura del aura con otras personas e influirás conscientemente en las interacciones a través de tu conciencia de abundancia. Esta semana a menudo produce los cambios externos más dramáticos a medida que tu nueva firma energética comienza a atraer diferentes oportunidades. Practica la lectura de las auras de riqueza de todas las personas que conozcas.
Observa cómo la energía de diferentes personas afecta tu propia conciencia de abundancia. Comienza a irradiar conscientemente conciencia de abundancia en todas tus interacciones. A menudo, esta es la semana en la que empiezan a aparecer oportunidades inesperadas. Un cliente podría ofrecerte un bono. Alguien podría proponer una asociación comercial. Podrías recibir dinero de una fuente inesperada. La cuarta semana, manifestación y consolidación. Esta semana final consolida todas las prácticas en un sistema integrado sostenible a largo plazo. Fuego, tu momento de transformación definitiva. Has llegado al final de este viaje, pero en realidad, este es solo el comienzo. Ahora posees el conocimiento completo sobre cómo transformar tu aura de atracción de riqueza y manifestar abundancia financiera ilimitada. Pero el conocimiento sin acción es simplemente entretenimiento espiritual. Las técnicas sin práctica son fantasías reconfortantes. Los principios sin implementación no cambiarán tu realidad financiera. Aquí está tu momento de verdad. Puedes cerrar este audiolibro sintiéndote inspirado temporalmente, luego volver a tus viejos patrones energéticos de escasez. Puedes pensar que algún día comenzarás estas prácticas cuando tengas más tiempo o te sientas más preparado. O puedes tomar una decisión diferente ahora mismo. Puedes comprometerte a comenzar el desafío de transformación de 30 días mañana por la mañana sin excusas ni demoras. Puedes decidir que tu firma energética cambiará permanentemente a partir de este momento. La abundancia no espera a las personas que esperan el momento perfecto. La riqueza fluye hacia quienes deciden actuar inmediatamente con las herramientas que ya poseen. Tu decisión en las próximas 24 horas determinará si este conocimiento transforma tu vida o simplemente se convierte en otra idea inspiradora que nunca implementaste. Si comienzas el protocolo de entrenamiento del aura mañana, si optimizas tu entorno esta semana, si practicas leer las auras de riqueza en tus próximas interacciones, habrás iniciado una transformación irreversible. Los cambios no serán inmediatos ni dramáticos al principio. Durante los primeros días sentirás que estás simplemente realizando ejercicios sin resultados visibles. Pero las personas que persisten descubren algo extraordinario después de semanas de práctica consistente. De repente notarás que las oportunidades aparecen de formas inesperadas. Que las personas te tratan diferente. Que el dinero fluye más fácilmente. Que tus decisiones financieras son más acertadas. Que tu confianza en tu capacidad de generar riqueza es inquebrantable. Y sabrás la verdad que otros nunca comprenderán. No fue suerte. No fue talento especial. No fueron circunstancias excepcionales. Fue tu firma energética transformada atrayendo lo que siempre estuvo disponible para ti. Este es tu momento. No lo desperdicies esperando señales externas. No lo pospongas buscando más información. No lo pierdas dudando de tu capacidad para transformarte. Comienza el desafío mañana. Practica las técnicas diariamente. Transforma tu aura sistemáticamente. La abundancia llegará inevitablemente. Tu nueva realidad financiera comienza ahora mismo. Ahora,